Abran sus Biblias, por favor. Vamos juntos a Romanos capítulo 15. Hoy vamos a estar concluyendo el capítulo 15 de Romanos a partir del verso 22 hasta el 33. Vamos a leer los primeros versículos del verso 22 al 24. Oramos y comenzamos a estudiar. Dice: por esta razón muchas veces me he visto impedido de ir a ustedes, pero ahora, no quedando ya más lugares para mí en estas regiones, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a ustedes, cuando vaya a España los visitaré, porque espero verlos al pasar y que me ayuden a continuar hacia allá, después de que haya disfrutado un poco de su compañía. Entonces, Padre, te pedimos que nos abras nuestro entendimiento, que nos des la capacidad no solamente intelectual, sino sobre todo espiritual, de entender tu verdad y tu palabra, que podamos reconocerla por lo que es la palabra de Dios y que es útil también para enseñarnos a nosotros hoy. Entonces, háblanos por medio de ella. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En esta última sección de la carta a los Romanos, hemos estado en este largo viaje por muchos meses, estudiando lo que Pablo nos ha explicado de qué es el Evangelio de Dios, ¿no? La buena noticia de Jesús, que es que estando nosotros, seres humanos, separados de Dios, Dios envió a su Hijo para que mediante la fe en Él y por medio de su muerte y su sacrificio podamos ser reconciliados con nuestro Creador. Y él explicó todas las implicaciones de esto, y él está ya cerrando su carta a esta iglesia que estaba en Roma. Pero en esta última sección del capítulo 15 y también el capítulo 16, Pablo como que nos sirve para un poco conocer el hombre que él era, su corazón, cuáles eran sus prioridades, cuál era su filosofía de ministerio, sus motivaciones, etc. Entonces, aquí en la sección que acabamos de leer, en el verso 22 al 24, es súper útil porque Pablo nos muestra un poco y podemos aprender de cuáles eran como los principios que guiaban su vida a la hora de tomar decisiones. Creo que no ha habido persona más efectiva en la historia de la iglesia cristiana que Pablo, alguien que llevó siempre el Evangelio a todo el mundo conocido. Entonces es un buen ejemplo, y la manera en cómo él operaba, o la manera o la forma en la que él tomaba las decisiones, creo que podemos aprender bastante de él. Lo primero que vemos y observamos acá es que él empieza a decirles a los cristianos en Roma de que tiene este deseo, este gran deseo de ir a visitarlos. La intención de Pablo era ir y conocer a esta iglesia que estaba establecida en Roma por mucho tiempo. Pablo no había sido el pastor que había iniciado esta iglesia, nunca hasta ese momento había ido realmente hasta allá. Entonces, desde el inicio de su carta, en el capítulo 1, él decía que el anhelo de su corazón era ir y compartirles un don espiritual para que él pudiese como que animarlos en la fe, y ellos también pudiesen animar a Pablo también en la fe. Esta mutua edificación espiritual que Dios hace cuando estamos juntos. Entonces tiene este deseo de ir, pero algo muy importante que dice que es por muchos años, ¿no? Si te fijas ahí en el verso 23, él ha tenido este deseo de ir a visitarles por muchos años. ¿Qué fue lo que hizo que Pablo decidiera que este era el momento para ir? Entonces, creo que esto es súper útil porque generalmente en nuestra vida cristiana, como creyentes, reconocemos que la Biblia es la palabra de Dios y que Dios nos habla por medio de ella, pero a veces no en la práctica nos cuesta un poco más entender cómo es que Dios nos puede guiar en nuestra vida día a día. Y creo que los principios que modela Pablo en lo que él escribe acá son súper útiles para cada uno de nosotros, para entender cómo es que Dios a veces nos guía hacia la dirección a la cual Él nos quiere apuntar. Entonces, Pablo dice que tenía ganas de irlos a ver,
Pero dice el verso 23, no quedando ya más lugares para mí en estas regiones, dice, he tenido este gran deseo de ir ahora. Entonces, ¿qué fue lo que motivó o qué fue lo que Pablo, o lo que sucedió en Pablo para decir, ahora es el momento de concretar este deseo de ir a verles? ¿Cómo operó Dios en la vida de Pablo para hacerle entender de que este era el momento? Entonces, ¿cómo obra Dios? Dios obra a través de circunstancias y oportunidades. Pablo dice claramente ahí en el verso 23 de que no queda ya más para él en esas regiones en las que él estaba. Pablo está en la ciudad de Corinto, es Grecia, y él está escribiéndole desde esa ciudad esta carta a los romanos, que no están tan lejos realmente en Italia, en Roma. Pero él está en Corinto y él dice, ok, el tiempo o mi tiempo en esta área ya se terminó. Ya dice, no hay más lugar para mí en estas regiones. ¿Por qué Pablo estaba ahí? Porque él era un misionero. Su carga y el llamado de su vida era expandir el evangelio de Jesucristo lo más que se pudiera. Entonces, él quería que todo el mundo pudiese oír de la buena noticia de Jesús y era la razón por la cual él estaba ahí. Entonces, algo sucedió, algo notó Pablo que las oportunidades se habían cerrado ya en ese lugar para él. Y él entendió y tuvo el discernimiento de decir, bueno, creo que ya es momento de avanzar al siguiente paso. Entonces, ¿cómo sucedió eso? Él dice, quiero ir a Roma, quiero ir a España, ya mi tiempo aquí se acabó. ¿Cómo Dios obra y cómo Dios a veces nos va encaminando hacia donde Él nos quiere poner? A veces las oportunidades o las puertas se cierran en nuestra vida. Y esa es como una terminología que usamos mucho a veces los cristianos, si eres nuevo en la fe o no estás acostumbrado a esta terminología. Generalmente los cristianos a veces decimos, Dios cerró la puerta o Dios abrió la puerta. Es una manera de decir, ok, la oportunidad se cerró o la oportunidad se abrió en tal lugar. Entonces, Dios abre y cierra oportunidades. Dios abre y cierra puertas. No todas las puertas que aparentemente se ven abiertas provienen de Dios. Pero cuando Dios quiere guiarnos en una dirección, Él va a abrir las puertas en esa dirección. Ahora, tenemos que ser muy cuidadosos porque no todas las oportunidades realmente provienen de Dios. Un buen ejemplo que siempre traigo a mi memoria es la historia de este profeta llamado Jonás. Jonás en el Antiguo Testamento era un profeta de Dios y Dios lo envió específicamente a ir a un lugar llamado Nínive, que es Persia. Los de Nínive eran los enemigos de los israelitas. Él dice, no, yo no voy a ir allá porque yo sé cómo es Dios, seguro los va a perdonar y no quiero que ellos sean perdonados. Y se va en la dirección contraria. Pero curiosamente, mágicamente uno diría, había un barco disponible para ir en la dirección contraria a la que Dios lo había mandado. Entonces, a lo mejor Jonás dice, mira, justo, hay un barco, pues no tengo por qué ir en la dirección donde Dios me mandó. Entonces, lo que quiero decir con esto es que no todas las puertas que aparentemente vemos como abiertas son las puertas que Dios abre. Siempre puede haber una posibilidad que nuestra mente se ve como viable, pero en realidad estamos desobedeciendo lo que Dios nos ha mostrado. Pero, evidentemente, cuando Dios te está guiando en una dirección, Él también va a abrir las puertas para que el propósito que Él tiene para tu vida se pueda concretar, se pueda dar. Entonces, las circunstancias y oportunidades son una forma en la cual Dios nos va guiando y nos va encaminando hacia donde Dios nos quiere llevar. Segunda manera en la que Dios también nos guía. Si te fijas en el verso 23, dice que por muchos años he tenido un gran deseo. ¿Cómo Dios obra? Muchas veces poniendo un gran deseo en nuestro corazón. Un gran deseo. Este deseo de Pablo de ir a este lugar, de ir a España, de ir a Roma, de visitar esta iglesia, es un deseo que ha sido constante en el corazón de Pablo por años. Entonces, eso es importante entenderlo porque esto no es un impulso de Pablo. Como nada más, como que de repente se le ocurrió un día, despertó y dijo, pues quiero ir a España a ver qué onda allá. No.
es algo que fue constante en su vida, en lo cual él fue paciente y mantuvo ese deseo se mantuvo en su corazón. Y él entendió que esto era algo, o era una forma por la cual Dios lo estaba guiando a ir a ese lugar. Ahora, con los deseos de nuestro corazón, la Biblia es muy clara, tenemos que ser súper cuidadosos. El Antiguo Testamento, Dios dice que no hay cosa más engañosa que ¿qué? Que el corazón. Entonces, el corazón puede engañarnos y los deseos de nuestro corazón tienden a engañarnos. Entonces, no todos los deseos provienen de Dios, pero Dios pone deseos en nuestro corazón. Ahora, hay un texto que generalmente muchos o algunos cristianos lo tienden a usar, es el Salmo 37. Y el Salmo 37, verso 4, va a aparecer ahí en pantalla, te lo voy a leer. Dice, deleítate en el Señor y Él te concederá, ahí está, los deseos de tu corazón. Entonces, ¿ves? Ahí está el cheque en blanco. Veamos lo que queramos a Dios, Él nos va a dar los deseos de nuestro corazón. Pero el error que normalmente cometemos es que tendemos a enfatizar la segunda parte del versículo. Eso de que Dios nos concederá los deseos de nuestro corazón. Pero esa promesa tiene una condición. Y la condición es deleitarnos en Dios. Si Dios es mi deleite, si yo disfruto de Dios, si yo quiero una comunión, una relación con Él, y yo estoy satisfecho con Dios, con su voluntad, con lo que Él representa, con lo que Él es, Él va a conceder esos deseos. ¿Por qué? Porque mis deseos van a estar alineados con su voluntad. Entonces, cuando mis deseos están alineados con su voluntad, cuando Dios pone sus deseos en mi corazón, es evidente que Él me va a conceder lo que está en mi corazón, que Él puso ahí para mí. Entonces, es muy importante entender esto. Si Dios es mi deleite, los deseos de nuestro corazón no serán realmente los míos, serán los que Dios ponga ahí. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque sobre todo en la cultura moderna en la que vivimos, hay mucha psicología popular en las redes, en todas partes, y sobre todo predomina esta idea que tenemos que alcanzar nuestros sueños. Y muchas veces pensamos y vemos a Dios como este genio cósmico que nos va a ayudar simplemente a alcanzar lo que nosotros queremos, lo que nosotros queramos realmente, cuando realmente no es lo que la Biblia o lo que Dios nos dice en su palabra. Dios no es un instrumento, no es un medio para alcanzar lo que nosotros queremos. Dios no tiene sueños, Dios tiene propósitos y Dios se los comunica al hombre para que cuando nosotros los abrazamos y los hacemos nuestros, su voluntad se pueda cumplir y se pueda llevar a cabo. Entonces, Él no es este genio que frotamos la Biblia y como que nos va a conceder todo lo que queremos. Ese Dios no existe. Entonces, realmente tenemos que examinar nuestros deseos, tenemos que examinarlos y alinearnos con la voluntad de Dios y poder caminar en su voluntad. Ahora, Pablo menciona aquí este deseo que él tenía de ir a España. ¿Por qué Pablo querría ir a España? El primer siglo, en la época en la que Pablo está escribiendo, España es la frontera occidental del Imperio Romano. Entonces él, con esta mentalidad de misionero, él quiere llevar el evangelio a todo lugar. Y como él ya dijo antes, donde no ha llegado el evangelio, él lo quiere llevar. Y parte de eso es ir a España. La pregunta es, ¿llegó Pablo a España o no? No sabemos. La Biblia no dice si llegó o no. Algunas tradiciones mencionan de que es probable que haya llegado, pero realmente no sabemos. Pero él tiene este deseo de ir. Ahora, fíjate el verso 24. ¿En qué le van a ayudar los romanos? Dice, que me ayuden a continuar hacia allá. Pablo le dice a ustedes, cuando yo vaya con ustedes me van a ayudar a continuar hacia allá, hacia donde Dios me ha llamado, donde Dios me ha enfocado, me ha dirigido. ¿Por qué esto es importante? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Creo que aquí hay otro principio. Y es que Pablo nos muestra que dentro del llamado que Dios tenía para su vida específica, la vida de Pablo, Dios iba a usar a otros cristianos maduros para direccionarlo en la dirección en la cual Dios quería llevar la vida de Pablo. Entonces,
Creo que Dios usa a cristianos maduros en nuestra vida para apuntarnos hacia donde Dios nos quiere guiar. Dios usa a cristianos maduros en nuestra vida para confirmar a veces los llamados o los talentos o los dones que Dios nos da, porque los necesitamos. Creo que es una buena, como control de calidad, por decirlo de alguna manera, cuando lo que Dios nos muestra pasa el filtro de cristianos maduros a nuestro alrededor. Creo que muchas veces, y precisamente para prevenir nada más andar actuando por impulsos y deseos propios, es bueno preguntarle a cristianos maduros en nuestra vida, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves esta decisión que tengo que tomar? ¿Es un impulso? ¿Nada más es un deseo mío? ¿Será la voluntad de Dios? Es por eso que una iglesia local, una iglesia que tú consideres tu iglesia, te va a ayudar en eso. Por eso necesitas conectar con otros cristianos maduros, porque no hay llaneros solitarios, no hay cristianos cada quien por su lado. Entonces, si no te conocen o si tú no los conoces y no tienes relación con estos cristianos maduros a tu alrededor, ¿cómo vas a poder tener estos filtros que te van a proteger de tomar malas o buenas decisiones? O saber realmente hacia dónde te está guiando Dios. Entonces, Pablo entendió que estos cristianos iban a ser una manera en la cual Dios iba a ayudarlo a él a alcanzar lo que Dios le había llamado a hacer. No vayas ahí, pero hay otra parte en el libro de los Hechos, precisamente como al inicio de la vida y el ministerio de Pablo, que dice que el Espíritu Santo decidió que apartaran a Pablo y a Bernabé. Y ellos iban a salir en el primer viaje misionero. Pero algo muy interesante es que no solamente Dios se dio a entender, no nos dice cómo, pero Dios habló por medio de su Espíritu y dijo, es Pablo y Bernabé. Pero algo que hizo que eso, como que un complemento, fue que los líderes, los ancianos de la iglesia, oraron y confirmaron esa decisión de que era Pablo y era Bernabé. Entonces, ¿cómo sabes o cómo podemos saber hacia dónde nos está guiando Dios? Necesitamos que otras personas también nos confirmen a veces eso. Creo que si nada más yo veo algo y yo pienso que Dios me dio este don, pero nadie a mi alrededor lo ve, es muy probable que no lo tenga. Creo que cuando Dios te da algo, también se lo va a mostrar y se lo va a confirmar a otras personas maduras en la fe. Ese es el filtro, esa es la manera en las cuales Dios obra. Si no, sería muy fácil, todos tenemos cosas que pensamos y que queremos hacer, pero ¿cómo filtramos eso? Entonces, cristianos maduros en nuestra vida nos ayudan a identificar, a enfocarnos en lo que Dios nos llamó. Por eso tú y yo necesitamos de una iglesia. Por eso necesitamos conectar con otros cristianos, porque Dios provee de estas cosas a través de su iglesia. Verso 25 al 29, Pablo habla de otro tema, de la generosidad y algo en lo cual él estaba involucrado personalmente. Dice, verso 25, pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos, pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres entre los santos que están en Jerusalén. Sí, tuvieron a bien hacerlo y a la verdad que están en deuda con ellos, porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. Así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda, iré a España llegando de paso a verlos. Y sé que cuando vaya a ustedes, iré en la plenitud de la bendición de Cristo. Pablo dice, ok, mis hermanos, voy a ir a visitarlos, pero antes tengo que ir a Jerusalén. Entonces, a lo mejor ahora es un poco difícil verlo, pero si llegas a tu casa o al rato, abre un mapa y ve dónde está Grecia, ve dónde está Roma y ve dónde está Jerusalén. O sea, Jerusalén está lejísimos. Es un viaje de varios miles de kilómetros navegando. Entonces, esto iba a llevar bastante tiempo, no meses, años, realmente, en que este deseo de Pablo de ir a Roma se concretara, porque él tiene este paréntesis que es, quiere ir a Jerusalén. ¿Por qué quiere ir a Jerusalén?
Porque los cristianos en Jerusalén, la iglesia de Jerusalén, donde se expandió el cristianismo para todas partes, estaba pasando por problemas económicos, problemas financieros. Había muchísima necesidad. En el libro de los Hechos, capítulo 11, un hombre llamado Ágabo profetizó de parte de Dios de que iba a venir una hambruna. Entonces las cosas se complicaron económicamente, había mucha gente en pobreza. Pablo lo menciona acá, que habían pobres entre los santos, o sea, entre la iglesia cristiana en Jerusalén. Y él empezó a organizar esta ofrenda en la cual él estaba animando a diferentes iglesias de la zona a involucrarse y a poder ayudar a sus hermanos que estaban en necesidad. Si quieres leer un poco más sobre eso, puedes leer 1 Corintios 16 y 2 Corintios 8. Ahí Pablo les habla de esta ofrenda que va a llevar a la iglesia. Ahora, ¿por qué Pablo está haciendo esto? Porque él quiere como que sumar el esfuerzo de todos para ayudar, porque bueno, la necesidad era real, era grande, pero también creo que tiene que ver con el deseo de Pablo de entender de que somos parte de la iglesia de Cristo, ¿sabes? O sea, tendemos a, sobre todo en la cultura en la que vivimos, tenemos esta mentalidad súper individualista. Nos cuesta mucho entender lo colectivo. Entonces, creo que pensamos primeramente en nosotros, después en nosotros y tercero en nosotros. Nos cuesta mucho vernos como conectados con otros y que también es nuestra responsabilidad velar por otros. No, yo veo por lo mío y que los demás se arreglen. Ok, esa mentalidad no puede ser siendo cristiano. Entonces Pablo quiere como que aunar esfuerzos y hacerles ver de que ellos, estos cristianos o esta iglesia que menciona de Macedonia y Acaya y los romanos y todo, eran iglesias donde la mayoría no eran judíos, eran no judíos. Es lo que aquí Pablo menciona, gentiles. Así los menciona la Biblia, los gentiles, los no judíos. Entonces, creo que Pablo lo que está haciendo a través de esto es hacerles ver de que a pesar de que son de grupos étnicos diferentes, ellos siguen siendo parte de la misma familia, de la misma iglesia de Cristo. No importa si eres judío, no importa si eres griego, no importa si eres esto otro. Somos parte de la familia, de la gran familia de Dios que estamos en la iglesia y debemos de velar por las necesidades los unos de los otros. Entonces, eso es muy importante, sobre todo en el tiempo en el que vivimos, donde somos bastante egoístas y bastante individualistas. Solamente nos tendemos a pensar en nuestro metro cuadrado y no vemos que la iglesia de Cristo está en todas partes. Hay gente que Dios ha salvado y son nuestros hermanos en la fe. Y Pablo cree que es necesario, es una obligación ayudarles. Mira lo que Pablo escribió en Gálatas 6:10. Dice, así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad. Y especialmente a los de la familia de la fe. Como cristianos debiésemos de ser generosos con los que nos rodean. Generosos en general. Pero sobre todo debemos ser generosos con los de la familia de la fe. Con tu iglesia, esta iglesia. Si consideras esta tu iglesia, Dios nos invita y nos llama a ser generosos unos con otros. Pero no solamente con esta iglesia, tenemos que tener la mentalidad de la iglesia como la iglesia, el cuerpo de Cristo, en todas partes. O sea, hay iglesia en Playa del Carmen de nuestra familia, hay iglesia en Toronto, hay iglesia en Argentina, en Buenos Aires, que tienen que ver con nosotros directamente, con Cancún. Entonces, tenemos que vivir más allá de nuestro metro cuadrado, entender que somos una familia y que estamos para proveer y de ayudar y de apoyar económicamente, financieramente, cuando hay necesidad. Fíjate lo que dice el verso 25. Pablo habla de este servicio a los santos. Él veía esta ofrenda o esta colecta como un servicio a los santos. La palabra que él usa ahí es diácono. Si eres cristiano de años, sabes, un diácono. Generalmente piensas alguien que sirve en la iglesia. Y él ve esta ofrenda, llevar esta ofrenda como un servicio a Dios. Y es lo que es.
Cuando Alberto o Miguel se para acá y da los anuncios y Alberto acaba de decir, esto no es una obligación, no te sientas presionado por esto no es lo más importante, pero esto es parte de nuestra adoración también. No es lo más importante, pero es importante también. La Biblia nos dice que con toda nuestra vida, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, honramos y reconocemos a Dios como el Señor. Entonces, dice que Pablo ve esto como un servicio. Y fíjate, el verso 27 dice que tuvieron bien hacerlo. Menciona estas iglesias en Acaya y en Macedonia que le dijeron, entramos, sí, vamos a ofrendar, vamos a dar, vamos. Y lo dice 2 veces que tuvieron bien hacerlo. Piensa en esto, o sea, ellos podrían haber dicho, bueno, ¿qué tiene que ver con nosotros una iglesia que está como a 2000 kilómetros de acá? O sea, yo apenas puedo con lo mío, ¿qué voy a andar pensando en los otros? Pero dicen, no, estuvieron bien a hacerlo. Entonces, otra vez, no es una mentalidad como que aquí cerrado en mi vida, en mi mundo, sino que pensar en que la iglesia de Cristo es algo mucho más grande que nosotros, mucho más grande de lo que vemos aquí y que podemos ser parte de eso. Entonces, lo hicieron de buena voluntad. Ese es un buen principio para dar. O sea, es un servicio a Dios como Pablo lo ve, pero también lo debemos de hacer de buena voluntad, voluntariamente, pero con un corazón alegre. Pablo dice en 2 Corintios 9:7, cada uno dice, de como propuso en su corazón. Es un acto voluntario, no es manipulación del pastor, del que está delante, del hombre. Eso se da mucho hoy. Y si eres visita, perdón que toque esto, pero es lo que nos toca hoy. Es uno de los beneficios de ir verso a verso. No tenemos que abordar todo. Entonces, hay mucha manipulación, tristemente, en la iglesia cristiana de manipular a la gente para que dé. Esta iglesia no somos así, no creemos en eso. Pero, ¿por qué? Porque la Biblia nos llama a dar de buena voluntad, con alegría en nuestro corazón. Dice, porque Dios ama al que da con alegría. Entonces, el dar es un servicio a Dios. El dar lo hacemos de buena voluntad. Pero fíjate el verso 27. Pablo dice algo bien interesante. Dice, están en deuda con ellos. Ustedes están en deuda con ellos. Y después dice, están obligados. Pablo habla de un deber, de una obligación moral que tenían los romanos, que tenían las iglesias en Europa, que tenían las iglesias por el imperio, con una iglesia en particular, que era la iglesia en este caso de Jerusalén. ¿Qué nos enseña eso? De que tenemos la Biblia nos muestra esta responsabilidad, que es de ayudar materialmente, ayudar económicamente a aquellos que nos han bendecido espiritualmente. Eso es lo que Pablo está diciendo. Dice, verso 27, la segunda parte, dice, y a la verdad que están en deuda con ellos, porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en sus bienes materiales. La iglesia de Jerusalén, donde comenzó, donde vino el Espíritu Santo y la iglesia cristiana inició, eran judíos. De ahí el cristianismo se expandió hacia todas partes. Entonces, Pablo le está diciendo, realmente el evangelio ha llegado a nosotros y los judíos y la iglesia en Jerusalén ha sido una bendición espiritual. Estamos en deuda, tenemos una responsabilidad a aquellos que nos han bendecido espiritualmente. Y ese es el principio que la Biblia me muestra. Ahora, fíjate lo que Pablo escribió en 1 Corintios 9, versos 9 al 11. Dice, pues en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Sí, se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha.
Si en ustedes sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de ustedes cosechemos lo material? Pablo estaba hablando ahí, lo estaban acusando de una serie de cosas, los corintios, pero Pablo estaba diciendo, oye, si nosotros hemos dado nuestra vida por ustedes, le hemos compartido estas cosas espirituales, ¿está mal que ustedes puedan ayudarnos en lo material? Y cita el Antiguo Testamento, de cómo Dios incluso pensaba a los bueyes. Imagínate lo detallista que es Dios, que piensan que ese animal que está trabajando ahí necesita comer. Entonces no le pongas un bozal, porque cuando va pisando ahí, de lo que hay ahí, de lo que surja de la cosecha, él tiene el derecho de alimentarse y proveer para lo que necesita. Y él está hablando de las personas que se dedican al ministerio, que la iglesia o los cristianos debiésemos de preocuparnos por las cosas que necesitan. Ese es el principio. La gente que nos ha sido una bendición espiritual en nuestra vida, también nosotros estamos en deuda moralmente. Debemos de velar por las necesidades de ellos. Ese es el principio que Pablo está diciendo. La iglesia en Jerusalén necesita nuestra ayuda. Hemos sido bendecidos por ellos. Verso 30 al 33 para ir cerrando. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se esfuercen juntamente conmigo en sus oraciones a Dios por mí, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea, y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos, y para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios y encuentre confortante reposo con ustedes. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Lo tercero y final que encontramos aquí, que nos habla del corazón que tenía Pablo, era su humildad. ¿Y por qué digo eso? Porque Pablo reconoce y es lo suficientemente humilde para decir que él necesita que otros oren por él. Pablo algunos lo ven como este tractor, esta máquina de llevar el evangelio para todas partes. Pero constantemente él reconocía que él necesitaba de compañerismo con otros cristianos y necesitaba de las oraciones de los otros cristianos en su vida. No era como súper apóstol que está en otro nivel y que ya lo superó todo y que no necesita que oren por él y que no necesita que estén pendientes de él y que no necesita de nadie. Total, él tiene su relación con Jesús. No, él necesita de Jesús, pero necesita de sus hermanos y necesita sobre todo de la oración de sus hermanos. Entonces, Efesios 6:19, oren también por mí. Colosenses 4:3, oren al mismo tiempo también por nosotros. Primera de Tesalonicenses 5:25, hermanos, oren por nosotros. Segunda de Tesalonicenses 3:1, finalmente, hermanos, oren por nosotros. En todas partes Pablo diciendo, por favor, oren por nosotros. Entonces, yo te voy a pedir hoy que ores por mí. Necesitas tenerme en tus oraciones. Y mi familia. Pero no solamente mi persona, sino que también los líderes de esta iglesia. La gente que está a cargo de los ministerios en esta iglesia, tenlos en tus oraciones. La iglesia no es un club social. Un club social no tiene ninguna trascendencia en lo espiritual y en la eternidad. No es un negocio. La iglesia es el cuerpo de Cristo, está vivo y hay una lucha espiritual. Y necesitamos que ustedes oren por nosotros. Porque somos pecadores y necesitamos la gracia de Dios todos los días igual. No, ninguno de nosotros, los que es parte del liderazgo, es perfecto. No lo somos. Nos equivocamos mucho, pecamos como todos. Entonces necesitamos la ayuda de Dios. Y en eso ustedes participan. Así como yo oro por ustedes, ustedes oran por mí. Y necesitamos que eso sea algo muy importante. Saber de que ustedes están orando por nosotros como líderes de la iglesia. Ahora, ¿por qué oró Pablo? ¿O por qué pidió oración? Ser liberado de los desobedientes en Judea. Pablo sabía que ir a Jerusalén iba a significar problemas. En Hechos 20, Dios le estaba avisando que iban a haber conflictos cuando él fuese a Jerusalén. Entonces le pide a ellos que oren para que Dios los guarde por estos desobedientes. ¿Quién eran estos desobedientes? Eran estos judíos que no querían a Pablo.
estos judaizantes que no les gustaba que Pablo les compartiera de Jesús a los que no eran judíos. Entonces, el ir a Jerusalén iba a implicar peligro. Y él dice, necesito que oren para que seamos liberados. Lo segundo es que pide oración para que su servicio sea aceptado. ¿Qué quiere decir eso? Dice, por favor oren para que la ofrenda que juntamos los judíos lo acepten. ¿Por qué pedirá por eso? Ok, los judíos tenían su manera de ser que muy herméticos. Todo el conflicto de Pablo con los judaizantes era que ellos no querían que esto se saliera de su nación. Entonces, quizás Pablo tenía un poco de temor de que la iglesia en Jerusalén no fuese a aceptar una ofrenda de una iglesia no judía. Entonces le dice, por favor, oren para que la ofrenda o el servicio sea aceptado, que acepten la ofrenda. Y tercero, dice, oren para que yo pueda llegar a ustedes con gozo de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, después de que vaya allá, quiero ir con ustedes, oren para que pueda llegar con bien. Los quiero visitar, de hecho los voy a visitar. Y ahí hay algo muy interesante. Fíjate, ve en tu Biblia el verso 24. Dice, los visitaré porque espero verlos. Tú lees eso y Pablo está seguro que va a ir. Pero en el verso 32 dice, oren para que yo llegue a ustedes. O sea, sí estoy seguro, pero necesito que oren, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona la planificación y la oración en nuestra vida? Las dos son necesarias. Pablo tiene los planes y el deseo de ir. Y está planificando ir. Pero Pablo también sabe que no se trata nada más de sus deseos, necesita la aprobación, la voluntad de Dios. Y está abierto a eso. Entonces, en nuestra vida es muy importante y debemos de comenzar orando. ¿Ok? La oración es muy importante, pero la oración no está peleada con la planificación o la organización. Hay cristianos que solo oran y nunca hacen absolutamente nada. Eso está mal. Hay cristianos que nunca oran y siempre andan haciendo un montón de cosas no dirigidas por Dios. Eso está mal. Lo que necesitamos es oración, planificar, hacer, orar, pero algo muy importante, ser flexibles. ¿Por qué? Porque es muy probable que tus planes no sean los planes de Dios. Y Dios va a hacer las cosas de una manera muy distinta a como Dios quiere como yo quiero hacerlas. Entonces, ¿cómo se desarrolló esto en la vida de Pablo? ¿Respondió Dios la oración de Pablo y la iglesia de Roma? Sí, la respondió. De hecho, Dios siempre responde a nuestras oraciones. Tú dices, no, yo le pedí esto a Dios y no me lo dio. Eso fue una respuesta. Es no. Nosotros pensamos que Dios, la respuesta de oración son siempre sí. Y no, Dios también existe en su vocabulario, no. Entonces, esa fue una respuesta de oración, no. A veces es todavía no. Y a veces es sí. Entonces, pero Dios siempre contesta las oraciones. ¿Ok? Ahora, es un lapso muy grande de historia. No tenemos el tiempo para leerlo. Léelo en tu casa a partir de Hechos 21. ¿Ok? Ahí está qué pasó realmente cuando Pablo fue a Jerusalén. Te lo voy a contar cortito. Pablo va a Jerusalén. Llega ahí con la iglesia, se junta con el liderazgo. No se nos menciona si la iglesia aceptó o no la ofrenda. Creo que sí. Pero enseguida Pablo va al templo y en el templo empieza un alboroto alrededor de él. Los judíos se enteran que él está ahí, arman un alboroto y lo quieren matar. Los romanos que están ahí en el templo, que tienen la jurisdicción, oyen el relajo, van y sacan a Pablo, como que lo rescatan. Estaba siendo agredido por los judíos y lo meten a la cárcel. Pero resulta que lo mandan a Cesarea Marítima y Pablo está ahí, queda 2 años encerrado en la cárcel y nadie se acuerda de él. Entonces, ve sumando, por eso este es un gran deseo de años de ir a Roma. Después viene su juicio y se enteran que lo quieren matar. Hay sicarios judaizantes que quieren matar a Pablo.
Entonces lo guardan en la cárcel, está 2 años, después sale a su juicio y finalmente termina apelando al César. Él es ciudadano romano, tiene derecho a un juicio justo y él dice, yo apelo al César. Ok, apelado al César, lo mandan a Roma. En el viaje a Roma hay un naufragio, lo muerde una víbora, o sea, es toda una aventura. Pero ¿qué ocurre con Pablo? Termina llegando a Roma. Entonces la pregunta es, ¿respondió Dios las oraciones de los romanos y Pablo? Sí. Porque Dios lo protegió de los desobedientes. ¿Cómo? Lo mandó a la cárcel. Así lo protegió Dios. ¿Respondió Dios la oración? ¿Llegó como predicador a Roma? No, llegó como prisionero, pero llegó a Roma. Entonces nos reímos, pero así nos reímos también de lo que nos pasa a nosotros, ¿verdad? O sea, nosotros teníamos una listita de oración y Dios respondió de otra manera, pero respondió de acuerdo a su voluntad. Entonces, nada más quiero que vayas conmigo a Hechos, capítulo 28. Hechos 28, verso 16. Cuando entramos a Roma, ahí está, llegaron a Roma. Cuando entramos a Roma, el centurión, dice, entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con el soldado que lo custodiaba. Que vemos después, Pablo convoca a los líderes judíos de Roma para hablarles y empieza a predicarles el Evangelio. Empieza a predicarles el Evangelio. Ve hasta el verso 23. Y habiéndoles fijado un día, vinieron en gran número a donde él se alojaba desde la mañana hasta la tarde. Les explicaba, testificando fielmente sobre el reino de Dios, procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. O sea, les empezó a compartir el Evangelio. Baja hasta el verso 30 y 31. Dice, Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad y sin estorbo. ¿Qué hizo Dios? Lo llevó a Roma. Y lo llevó a Roma patrocinado por el César. El César pagó el viaje y pagó todas estas cosas. Entonces, te das cuenta, lo que vemos es que podemos tener deseos que son dados por Dios, pero no siempre se van a implementar de la manera como hemos pensado. Entonces, Dios siempre va a responder las oraciones con un no, con un todavía no y con un sí. Pero incluso en el sí tenemos que ser flexibles, porque Dios va a hacer su voluntad. Fue difícil el viaje a Roma para Pablo, todo este proceso de finalmente, después de años, llegar a ver a los cristianos. Fue difícil, pero fue bueno y fue la voluntad de Dios. Entonces, no te desanimes, no te desesperes. Si has estado orando por algo por mucho tiempo, si es algo que ha persistido en tu corazón, que Dios ha puesto ahí y que ha pasado la prueba del tiempo, es muy probable que provenga de Dios. Ora, sigue orando por eso y sé flexible a lo que Dios quiere hacer y a cómo Dios va a implementar eso en tu vida, porque Dios quiere guiarte, Dios quiere que hagas su voluntad y te la quiere revelar y te va a guiar a eso si tú eres obediente en tomar los pasos que hay que tomar.